Nos encontramos en el Parque José Martí, distrito de San Miguel. Y ustedes nos preguntarán, ¿por qué estamos en un parque? Bueno, escogimos un lugar amplio, al aire libre, para hablar a algunos puntos políticos. Como sabemos, la política es un poco tediosa y para ello nos acompaña el señor Renzo Ibáñez, quien es politólogo y además ha sido ex candidato congresal del partido del APRA. Con él conversaremos acerca de esta crisis de representación de identidad política que viene atravesando el Perú. Señor Ibáñez, muy buenos días, bienvenido a RIM Político. ¿Cómo está? Muy buenos días, muy bien, aquí en el parque, al aire libre y esperando tus respuestas para poder analizar la coyuntura nacional. Así es, señor. Y cuénteme, ¿cómo surgen estos partidos políticos en el Perú? Los partidos políticos en el Perú tienen una particularidad a comparación de otros países de América Latina que surgen principalmente a partir de la República, con el comienzo de la República, a partir de la independencia. Por ejemplo, el caso del Partido Liberal, ¿no?, en Colombia, por ejemplo, o el sistema de partidos colombianos, inicia prácticamente con la República. Igual en el caso de los partidos políticos en Chile, por ejemplo, y en Argentina, y casi en la mayor parte de países latinoamericanos. En el caso peruano, nosotros tuvimos unas épocas muy complicadas, de mucha tensión política, llamado primer militarismo, que hizo que haya demasiado caos, demasiado desorden, y no se puedan establecer corrientes ideológicas que sí había un gran debate ideológico, pero que no les correspondió finalmente a organizaciones políticas que las puedan representar tanto en el Parlamento como en la agenda nacional. Tan es así que el gran intento de partido político fue recién en 1850, con la Sociedad Progresista de un señor llamado de apellido Elías, que además había sido también en algún momento militar. Y el partido político ya como tal, el primero que surge en el Perú, es recién en 1872. Entonces comprenderá que son casi 51 años después de iniciar la República, y después ya los grandes partidos de masas que integran a la sociedad en su conjunto nacerán ya en el siglo XX, más o menos a partir de 1930. Pero somos un país muy apático respecto de las instituciones políticas. Tan es así, no lo digo solamente porque soy aprista, sino porque la historia lo dice, el único partido que ha pervivido durante tantísimo tiempo ha sido justamente el Partido Aprista de 1930 como organización, y el día de hoy, 7 de mayo, se cumplen 98 años de creación como APRA Continental, como esta suerte de internacional de movimientos en ese momento antiimperialistas, y nace en 1924 en México, ¿no?, como gran orientación ideológica por parte de ahí de la Torre. Así que, como te digo, este es un país muy dado a la informalidad, no solamente económica, sino también política, y por ende hay una suerte de lejanía por parte en general de los ciudadanos respecto de los políticos, de la política, de las instituciones y particularmente de los partidos. Por eso es que a veces tenemos partidos que van cambiando de color, o políticos que van de un lado al otro sin ningún sino o sin ninguna orientación ideológica clara. Y es por eso que hay que apostar por los partidos políticos para poder acabar con la incertidumbre en el país. Bien, ¿y qué características entonces tenían estos partidos políticos en aquella época? Los partidos políticos como tales, como te digo, el primer partido político nace recién en el año 72, que es el Partido Civil. Y este es un partido que inicia su gesta contestataria contra el statu quo militarista, contra hubo, digamos, algunos años antes, un primer intento de ordenamiento de la economía, de la República, de las instituciones con Ramón Castilla, pero todo esto dentro de la lógica militar, ¿no? Igual sucedieron una serie de tensiones de corte político que no permitió estabilizar la política, y recién como propuesta ciudadana, como propuesta para ingresar ya a la república moderna, ¿no?, que implica alternancia en el poder, que implica separación de poderes y que implica sobre todo una mirada profunda hacia la educación del país, fue justamente con Manuel Pardo y Lavalle a partir del año 1872. Y después ya han habido otros partidos, ¿no?, porque se hace una suerte de protosistema de partidos con el Partido Constitucional o el Partido Demócrata, cuyos líderes eran pues Andrés Avelino Cáceres y Nicolás de Piérola, y otros partidos ya mucho más pequeños, de tal manera que sí se gesta luego, a partir de los primeros años de
el siglo XX, una suerte de partido, de sistema de partidos, pero muy acotado, ¿no? Prácticamente con representación oligárquica y no ampliado a los sectores vulnerables o los cinturones de la ciudad, o en el caso del país, que tenía un componente, y sigue teniendo un componente indígena muy grande, en los sectores más bien alejados de los centros de la ciudad. Entonces, pero sí hubo un intercambio, y principalmente alrededor del Partido Civil en los primeros años, desde 1899 hasta 1919, que es la entrada del presidente Leguía, que inicia el oncenio. Entonces, esta etapa de los partidos políticos es muy interesante porque hay un inicio, hay un intento de construir un sistema de partidos, pero no fue suficiente porque no se integraron vastos sectores de la sociedad. Y no será hasta 1930, claro, Leguía hace un intento desde las políticas públicas, pero desde un aroma, desde una intención más bien dictatorial de integrar a vastos sectores. Tan es así que hay una propuesta llamada La Patria Nueva, que implica inversión, que implica construcción de obras públicas, la famosa Panamericana, se inicia a partir de ahí, y la eliminación de ciertos tributos que estaban orientados a la población andina. En ese sentido hubo un gran intento de integración, además coincidió con el centenario de la República, por lo cual fue un momento de alta expectativa política e inclusiva, pero lo hizo con maneras autoritarias, por lo cual no llegó a generar el elemento, el alma democrática que necesitaba el país, que ya se había iniciado como república hacía ya 100 años. Entonces, pero ahí empieza ya la historia de los partidos políticos como los conocemos ahora, que son los partidos de masa, los partidos que además incluyen y tratan de darle orientación ideológica a la gente. Y el primero de ellos, como organización, es el primero movimiento aprista, como te vuelvo a repetir, desde 1924, que comienza a organizar esto a nivel de América Latina, no solamente en el Perú. Incluso hay partidos hermanos del APRA, que, por ejemplo, Acción Democrática en el caso venezolano, incluso hubo un partido aprista cubano. Y a partir de 1930 inicia esto, ¿no? Ahora, vale decir que en las elecciones de 1931 no solamente estaba el partido aprista, sino también estaba, por ejemplo, la Unión Revolucionaria, que era partidos de inspiración más bien fascistoide, que era, digamos, la derecha popular en ese momento, y que generan corrientes importantes en el país, ¿no? Y se convulsionó mucho el país, porque incluso Víctor Andrés Belaúnde, un gran pensador, extraordinario pensador del Perú, dijo a propósito de esta elección, ¿no?, que era la elección, refiriéndose a Sánchez Cerro y al aprismo, ¿no?, que era la elección entre un loco y una locura, o sea, para más o menos entender qué es lo que sucedía en ese momento y cómo es que el Perú cambia, ¿no? Al año siguiente incluso se habla del año de la barbarie, porque hubo tanta tensión política entre el aprismo y quien había ganado en ese momento, que era el señor Sánchez Cerro, que se gesta además una revolución llamada la Revolución de Trujillo, y una serie de elementos de corte más bien violento que generó más bien la posibilidad de que existieran más regímenes autoritarios, ¿no? Y bueno, a partir de ahí ya se construyen los partidos como conocemos, y no será hasta 1945 que ya entramos nuevamente a la civilidad, a la democracia, pero que solamente nos dura 3 años, y luego viene otra dictadura, y luego ya viene otra vez la democracia a partir del año 62 con el gobierno de Fernando Belaúnde, y otra vez otra dictadura, y otra vez los años 80, y otra vez otra dictadura, y así. Entonces tenemos este péndulo, ¿no?, de partidos políticos dentro de un régimen pendular entre democracias y dictaduras. Bien, y con respecto a lo que usted nos estaba comentando, ¿los partidos políticos actualmente tienen bases o ideologías? Bueno, los partidos políticos como tal, ¿no?, como concepción teórica, deberían tener bases e ideología, ¿no? Deberían tener un camino, una orientación doctrinaria, programática, que permita darle un sentido, pero sobre todo procurar en un sistema democrático la discusión de ideas, ¿no? Y eso implica una conversación entre gente distinta. Entonces, pero necesitas organizarte con el objetivo de llegar al poder.
En el día de hoy, lamentablemente, los partidos políticos carecen de ideologías o ideologías muy laxas que les permiten, por ejemplo, entrar a todo o estar en todo, y a veces con una nulidad de base absoluta. Son simplemente logos o simplemente eslogans, son simplemente algunos lidercillos que van en busca de un cúmulo de electores porque les permita llegar a ciertos cargos públicos. Pero la idea de un partido político es lo que justamente está haciendo el gobierno el día de hoy. Un partido político lo que hace es establecer bases, conexiones entre la ciudadanía y el poder, de tal forma que se permita un apoyo, se permita una solidez, ¿no? Se permita una estabilidad, pero sobre todo se permita una suerte de respaldo, ¿no? Organizado a las iniciativas que pueda tener el gobierno. Por ejemplo, yo veo, y lo digo con estupor, pero hay que decirlo de esta forma, ¿no? Perú Libre se comporta como un partido político, a pesar de que no es un partido democrático, a pesar de que no es un partido que esté haciendo las cosas bien, pero a propósito de la Asamblea Constituyente y algunos puntos que estos señores quieren levantar, están constituyéndose como tal, y lo que generan es tener apoyos, aunque mínimos, parecieran ser muchísimo más de lo que tienen. ¿Por qué? Porque hacen activismo político, porque hay una relación entre su organización y el discurso político que tiene. Entonces, del otro lado, para poder enfrentar eso, se necesita también partidos políticos, organizaciones, colectivos, que puedan decirle no, por ejemplo, a la Asamblea Constituyente en este caso, para que la ciudadanía pueda tomar partido y sobre todo pueda estar mucho más informada. Entonces, los partidos políticos, retomando, necesitan tanto de bases como de ideologías, pero es cierto que hoy día la gran mayoría de partidos políticos solamente son eslogans, son simplemente logos y por ahí un lidercillo o un caudillo electoral que les permite tener algún tipo de votos. Pero eso no es la política. La política implica, porque necesitas hacer cambios profundos, o en todo caso los cambios que necesite tanto la Constitución como la propia gestión del país, necesita tener un respaldo ciudadano, y para eso necesitas partidos, porque son organizaciones que permiten tener comunicación en la ciudadanía, con ciudadanos representativos, en los mercados, en los espacios en donde se desenvuelve la política, en la calle, en las avenidas, en los centros comerciales, en el colegio, en la casa, en nuestros grupos de WhatsApp. Tú necesitas organizar a las personas para que tengan por lo menos un discurso estructurado y se pueda convencer a más ciudadanos, porque la idea de la democracia republicana, de la democracia liberal, implica deliberación, y la deliberación lo haces con ideas concretas y no solamente con champazo de ideas, sino con ideas más o menos cohesionadas, y que tengan algún tipo de organización dentro de ellas, y que tengan además un cuerpo, ¿no? Una columna vertebral, ¿no? Que tengan mensajes claros y que puedan discrepar y darle claridad a la ciudadanía para que pueda finalmente discutir sobre la política y la cosa pública. Entonces, ¿usted considera que los partidos políticos son importantes para el desarrollo de la democracia? Muy importantes. Sin partidos políticos, o sea, se han hecho algunos esfuerzos, sobre todo desde algunos ejercicios gubernamentales o experimentos sociales que han acaecido en otros espacios, tipo en Venezuela, en Nicaragua, la propia Cuba, pero en fin, en otros países también se ha tratado de generar algún tipo de representación fuera de los partidos políticos, y lo único que se hace es simplemente asegurar con eso, es desmembrar la institucionalidad democrática del país y asegurar que unos pocos mantengan el poder para seguir reprimiendo al pueblo, que siempre por naturaleza humana busca libertades, ¿no? Entonces, yo creo que los partidos políticos como organizaciones sí generan la garantía para poder garantizar, ¿no? O mejor dicho, perdón la redundancia, ¿no? La garantía que permita seguir con un régimen democrático, con un régimen republicano, y como vuelvo a repetir, ¿qué implica eso? Separación de poderes, alternancia en el poder, significa fiscalización ciudadana, significa
protección a la libertad de expresión, ¿no? Vivir sin miedo, un poco lo que en algún momento en el año 1941 Franklin Delano Roosevelt indicó como las famosas 4 libertades, ¿no? Que son la libertad económica, la libertad de vivir sin miedo, la libertad religiosa y la libertad de opinión. Creo que son esas 4 libertades que tienen que ser el signo, la base fundamental de las democracias liberales hoy, que son las que debemos proteger en contra de todos aquellos que quieren finalmente imponer bajo banderas supuestamente buenas de igualdad y de justicia, finalmente imponer dictaduras que solamente han generado, bajo la experiencia vista, ¿no? Solamente han sido experimentos que han generado miseria y pobreza en todos los países donde se han ejecutado. Entonces, señor Ibáñez, para lograr estos puntos, ¿cómo se financia un partido político? Bueno, se supone que se financia con sus propios militantes, con actividades. Ahora es cierto también que se han hecho sendas leyes para poder evitar que los empresarios o que gente que tenga plata puedan acometer, ¿no? Y puedan generar algún tipo de que se puedan finalmente comer a los partidos políticos, y por supuesto para evitar que los dineros sucios y los dineros ilegales entren también en la política, porque la idea es que las democracias no pueden convivir con violencia y tienen que convivir con transparencia, y a veces es cierto que la democracia ha sido muy porosa en el sentido de que han ingresado a veces muchas mafias para poder discutir políticas públicas, que lo único que hacen es ir no en la cosa pública, porque el gran objetivo de la república es justamente la res pública, la cosa pública, es decir, que todos los ciudadanos puedan ser beneficiados de las decisiones, ¿no?, del Estado. Y cuando ingresan mafias, cuando ingresan dineros ilegales, no se hacen las cosas en función a la cosa pública, sino más bien a intereses particulares que terminan generando menos desarrollo para el país. Entonces, hay una fiscalización, pero la financiación de los partidos políticos es principalmente del partido político. Cuando hay un partido político hay mucho entusiasmo, cuando hay un partido político y se tienen muchas ganas de trabajar, pero además se tienen las cosas claras, se sabe hacia dónde va, hay un objetivo, entonces claro, la gente trabaja en función a eso, e incluso se hacen, todas las... todos los eventos que se puedan hacer, desde una pollada, pasando por una rifa, en fin, ¿no? Y los propios ciudadanos también aportan con eso, porque tampoco, digamos, no todo es plata, ¿no? Sobre todo necesita gente que esté comprometida y que esté absolutamente convencida con lo que tú dices, con lo que tú crees, para que te puedan ayudar también en redes. Una opinión en redes sociales vale muchísimo más que, no sé, 100 rifas. Entonces, para eso se necesita también un partido político que tenga la seguridad de que existe un discurso coherente y que en función de ese discurso se va a coger el poder para hacer los grandes cambios que se prometen finalmente en campaña, ¿no? Bien, por la izquierda ya nos gobernó Velasco y por la derecha podemos decir que ya nos gobernó Fujimori. ¿Usted cuál de los dos gobiernos considera que fue el peor? Mira, para mí toda dictadura es mala y termina destruyendo al final, a la larga, todo lo bueno que se haya podido hacer. Tanto Velasco como Fujimori han tenido cosas buenas en sus reformas. Recordar que el país era un país muy desigual, muy complejo, y bueno, la entrada de Velasco de todas maneras generó una autoestima andina que era importante rescatar. Entonces, la importancia de estas políticas públicas pasa porque de repente en ese momento tuvieron algunos efectos positivos. Igual el caso de Fujimori se terminó con la famosa industrialización por sustitución de importaciones, o este estado elefantiásico gigantesco que generó algunas reformas, pero a la larga las dictaduras lo que hacen es generar reacciones cívicas que lo único que generan es más polarización.
Entonces, ¿de qué nos sirvió, por ejemplo, una gran reforma como la de Velasco si al final tuvimos una crisis, si al final vino otra dictadura más? ¿De qué sirvió la dictadura de Fujimori a pesar de las cosas buenas que hizo si es que después tuvimos el antifujimorismo, que es el que terminamos cargando cada vez que existe una elección, porque hay mucha desconfianza, porque la gente le termina, a pesar, o sea, hay un gran sector de peruanos que no le va a perdonar a los Fujimori el 5 de abril, o porque pasó las cosas que pasaron y que no fueron en libertades, sino más bien fue dentro de una dictadura? Entonces hay que sacar lecciones importantes de todas estas experiencias, y más allá de que sean de derechas o izquierdas, lo importante es en este momento defender la democracia liberal, defender la democracia de instituciones y defender las instituciones en ese sentido que puedan generar discusión, que puedan generar transparencia en la cosa pública y que pueda generar una fiscalización eficiente al poder para que éste no pueda sobrepasarse y pueda cumplir los años que dice la Constitución. Es importante el respeto a la Constitución, el respeto a las leyes, y para eso y para generar justamente algún tipo de legitimidad en los cambios que se hacen a nivel económico, social, sanitario, qué sé yo, se tiene que hacer sobre la base de la legitimidad de las libertades. Si no existe eso, todo experimento político de corte autoritario termina fracasando. ¿Qué significa para usted Víctor Raúl Haya de la Torre? Bueno, es una inspiración, ¿no? Es un hombre que fundó, como muy bien sabes, el Partido Aprista Peruano. Además que fue presidente de la Asamblea Constituyente del año 1978, pero además es un ejemplo moral, cívico, un ejemplo de luchador social que no cesó en su intento de procurar un país de pan y libertad como él soñaba, ¿no? Y eso implicaba luchar contra dictaduras crueles, cruentas, no solamente contra él, sino contra sus compañeros. Él sufrió persecución, cárcel, exilio, destierro, y en ese sentido sigue siendo el gran referente de los apristas, que seguimos su camino y seguimos sobre todo su marco ideológico, que por supuesto, pasados los años, no son exactamente los mismos, pero sí rescatamos el espíritu de libertades, de justicia social que él nos supo inspirar como institución. Y yo, que por obvias razones cronológicas, yo nací el año 1983, pero él murió en 1979, así que yo no lo conocí. Pero sí lo conocí a través de sus discípulos, a través de quienes lo conocieron, y siento que fue un casi que lo conozco, ¿no? Y que es una persona que sigue, como vuelvo a repetir, inspirando a la juventud del partido y a otros ciudadanos, porque creo que Haya de la Torre ya trasciende la propia organización aprista, ¿no? Su lucha, su gesta por tratar de construir un país mejor, su sacrificio por la democracia, por las libertades, por la conquista de derechos civiles y ciudadanos a lo largo de su vida, genera que su nombre esté por encima ya de un solo partido político y que sea más bien del Perú y de América Latina, ¿no? Hay que recordar que él fue el primero en enarbolar las banderas de la unidad latinoamericana, entendiendo que había una lucha de pueblos por conquistar más bien su soberanía respecto a lo que él llamó en ese momento el imperialismo, y que era necesario tener una intimidad, ¿no? de naciones en este espacio, porque finalmente no éramos tan distintos, no tenemos una diferencia cultural enorme, somos simplemente creaciones de lo que devino de una colonia, y que en algún momento teníamos que ir hacia una unidad para forjar una mejor economía, un mejor destino ciudadano, sobre todo en la defensa de los más pobres, ¿no? Entonces, Haya de la Torre tiene una serie de logros en ese sentido, tanto ideológicos, doctrinarios, como de acción, que es la propia forja de su partido, que permiten que su personalidad, su figura, vaya más allá de un solo partido. Creo que ya Haya de la Torre pertenece a todos los peruanos y a todos los latinoamericanos, y no solamente al aprismo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ideología del partido aprista? Hoy en día la idea o el cuerpo doctrinario del partido sigue siendo prácticamente el mismo desde 1924. ¿Qué es? Que es la defensa de las libertades, la lucha por la democracia, que es
reivindicación de vastos sectores populares, que es la construcción de un Estado sensible, con rostro humano, que permita que las políticas públicas estén orientadas justamente a quienes no han tenido los beneficios o los privilegios de otros, pero también a comparación de otros sectores, ¿no? Nosotros nos hacemos llamar la izquierda democrática porque estamos a la izquierda de un proyecto democrático conjunto. No negamos ni las libertades ni el libre mercado, más bien creemos que el libre mercado es una herramienta para poder brindar mayores mayores posibilidades de desarrollo para justamente los más pobres. Pero además está la defensa de la Constitución y la defensa de la democracia, la defensa de la alternancia en el poder, la construcción de la fraternidad, porque una de las cosas que está pendiente en el país, y ese es un pendiente también doctrinario del aprismo, es justamente un término, un concepto que se llama fraternidad. ¿Y qué implica la fraternidad? Yo creo que el APRA es finalmente el gran tributario, el gran heredero de la Revolución Francesa, esta hermosa, extraordinaria revolución ciudadana que acaeció en 1879 en Francia y que gestó el derecho del hombre y los ciudadanos. Y fue justamente contra una monarquía con sus variantes, ¿no? En general, ¿no? Las monarquías de alguna u otra manera terminan reprimiendo a los ciudadanos, y hubo un levantamiento, y ese levantamiento se basó en 3 principios fundamentales: en la igualdad, en la libertad y en la fraternidad. Y nosotros, los apristas, por eso cantamos nuestra marsellesa, somos justamente herederos de esos 3 principios. Uno de ellos, que es el principio de la igualdad, que nosotros lo asumimos aquí como justicia social. La libertad, que nosotros llamamos el famoso pan con libertad, las libertades, es importantísimo. Y 3, la fraternidad, que no es otra cosa más que lo que pide toda nación civilizada, que es confianza. Tú no puedes avanzar en un país que quiere constituirse sobre la base de la democracia sin confianza. Tú tienes que confiar en el otro. El otro tiene que ser la persona, el personaje o la institución que permita que tú le puedas dar la posibilidad de que gobierne para que luego te entregue el mando a ti. Sin confianza, ¿no? Los registros de confianza en el Perú, por ejemplo en el Latinobarómetro o en la encuesta mundial de valores, nosotros somos de 50 países, somos el último en confianza. Es decir, la gente no confía, ni siquiera hay confianza interpersonal, menos confianza institucional. Y eso genera, lamentablemente, que no se construyan instituciones y no se construya una institucionalidad democrática que vaya más allá de los gobiernos. Porque la idea de la alternancia en el poder es: tú gobiernas 5 años, yo gobierno luego de esos 5 años, pero yo te lo entrego para que tú me devuelvas el poder a mí luego de 5 años y te vayas. Pero acá no, como no hay confianza, no estamos pensando en eso, pensamos que la gente que se mete se va a quedar, y como tal, no hemos generado esa sensación. Y ahí está, por ejemplo, el señor Castillo con su Asamblea Constituyente, que ya sabemos para qué es. Entonces, un pendiente doctrinario del aprismo es seguir construyendo la fraternidad en el Perú sobre la base de un sistema democrático que genere una suerte de pacto de punto fijo, como se hizo en algún momento, por ejemplo, en Venezuela o en otras partes del mundo, en donde los políticos con madurez se sentaron para poder mirar el futuro y así intercalarse el poder, que implica, por supuesto, la posibilidad dialéctica de discusión de políticas. Es decir, entra la izquierda o la centroizquierda o la socialdemocracia con su propia agenda, y luego de 5 años viene la derecha, y así se va generando, ¿no? una conversación, una dialéctica, una hermenéutica política que permita superar los problemas de fondo. Para eso se necesitan sentidos comunes, y ese sentido común, que es patriótico, que es el país que queremos, debería estar bien estabilizado, bien incrustado, bien anclado, con columnas muy bien hechas, y para eso necesitamos mucha conversación, mucho diálogo entre todos los políticos, ¿no? Y sobre todo los partidos. Así que eso yo creo que sería hoy en día lo que debería ser el aprismo,
¿no? El gran defensor de la democracia y el defensor de las causas populares, porque eso es lo que espera de nosotros, finalmente los más pobres, ¿no? Que les demos finalmente servicios básicos, que les demos agua, luz, como lo hicimos en algún momento con nuestro segundo gobierno. Bien, entonces hablando de esta confianza del aprismo, ¿no? ¿Cuál ha sido el comportamiento del APRE entonces durante el gobierno de Alan García? Recuerda que hubo dos gobiernos, ¿no? Hubo un gobierno muy distinto que el otro, pero también un país muy distinto que el otro. Nosotros veníamos de una reforma, a propósito hablábamos de Velasco y de Fujimori, ¿no? Un Alan post-Velasco y un Alan post-Fujimori. Y de alguna u otra manera, justamente por el talante democrático, tanto el velascato como el fujimorismo terminan orientando la acción de gobierno de cada uno de estos dos gobiernos, ¿no? Entonces, en el primero hubo una serie de intentos de resurgir la economía a través de recetas que llamamos heterodoxas, que no funcionaron y que lamentablemente hondó algo de la crisis. Sin embargo, hay que decirlo, había muchos servicios sociales o los propios sueldos, tampoco es que se hayan, anulado por completo, ¿no? De todas maneras se vivía, claro, ha habido una leyenda negra alrededor de la figura de Alan García, pero es cierto, hay que decirlo con toda sinceridad, lamentablemente el primer gobierno no fue el que esperábamos. Pero hay que decir algo, ¿no? Respecto del país muy, muy difícil que teníamos, y sobre todo porque además había una enorme amenaza que era la amenaza de Sendero Luminoso. Y en el año 85 ya Sendero Luminoso había establecido su guerra y teníamos un gran problema, ¿no? ¿Cómo hacemos para que el Estado tenga ese protagonismo respecto de estas hordas salvajes que querían tomar el Estado por la vía de la violencia y en contra de la democracia? Entonces ahí hubo un debate muy grande y evidentemente la heterodoxia parecía ser la mejor salida, porque lo otro era tirar funcionarios a la calle, hacer reformas que implicaban mayores costos sociales, ¿no? Reducir sueldos y en fin, ¿no? Una serie de etcéteras. O no hacer, por ejemplo, el Banco Agrario, que eran fórmulas para poder atacar finalmente a Sendero Luminoso ahí en la calle. Entonces no se le podía regalar a la calle más frustración a esta gente. Y bueno, nos equivocamos, pero creo que tampoco fue la gran calamidad. Algunos dirán que sí, pero habría que discutirlo. Ahí están las cifras, ¿no? Pero bueno, no salió como esperábamos. Pero el segundo gobierno fue un gobierno exitoso sobre la base ya de las reformas que hizo Fujimori, y procuramos, además, y están nuevamente las cifras ahí, la reducción de la pobreza en 20 puntos, se hicieron cerca de 152.000 obras para todos los peruanos, se democratizó el presupuesto público sobre la base de el shock de inversiones a nivel regional, se generó una estrategia para que el dinero público pueda llegar a los más pobres a través de los llamados núcleos ejecutores, es decir, los mismos pueblos, las mismas poblaciones más pobres tenían la posibilidad de tener un plan para ellos mismos y que estos tengan presupuestos para poder construir sus propias pistas, sus veredas, sus campos deportivos, y sus canales, ¿no? La posibilidad de poder mejorar sus condiciones de vida elementales a través de un presupuesto que ellos mismos podrían, sin necesidad de un tipo de licitación con empresas y qué sé yo, sino que ellos mismos podían con su propio trabajo gastar. Entonces eso generó además un discurso de confianza, de convocatoria a las inversiones, a la empresa privada, recordar de que de cada 5 soles que se gasta, 1 es del Estado y otros 4 son de la empresa privada. Es decir, sin empresa privada tú no puedes hacer grandes cambios, mucho menos salir de la pobreza. Y otros indicadores sociales como por ejemplo el tema de la anemia, la desnutrición, el analfabetismo fueron también superados durante esa época y solamente en 5 años. Y además se respetó la democracia, las instituciones y como toda obra humana también se tuvieron algunos errores, pero creo que fundamentalmente hubo aciertos que nos permite decir ahora con orgullo desde el lado aprista, pero también con pena porque soy peruano y veo
cómo están las cosas hoy en día, de que fuimos incluso llamados el milagro peruano, ese país boyante que avanzaba, que crecía 8 puntos, 9 puntos, ¿no? Y que ahora no vemos ni siquiera acercarse, más bien lo que crece es la inflación y lo que crece son los precios en los mercados. Entonces necesitamos entrar a una nueva lógica de conversación, una nueva lógica de cohesión ciudadana, una nueva lógica de diálogo entre los partidos, entre los líderes políticos, para ver qué cosa hacemos con este señor que tenemos en Palacio, y no solamente hacer que el objetivo sea sacarlo de Palacio con la ciudadanía y con las armas de la Constitución, sino que además pergeñar, mirar, proyectar qué es lo que viene después. Creo que es lo más importante, ¿no? Entonces, señor Ibáñez, ¿logró o no logró Alan García reivindicarse en su segundo gobierno? Con total seguridad, a la sí. hiperinflación. Sí, claro, sin duda, sin duda. Creo que, y como vuelvo a repetir, ahí están las cifras. Creo que incluso también te diría que se ha sido muy injusto con él en el primer gobierno, era muy difícil, pero bueno, ya, a ver, avanzando. Hay un segundo gobierno que se supo reivindicar y que supo darle una continuidad al aprismo como posibilidad, ¿no? Así que yo creo que la gente debe recordar lo mucho que se hizo en ese segundo gobierno, y sobre todo porque se terminó con un sentido de estadista, aprovechando las herramientas que te daba el mundo, ¿no? La tecnología, los propios mercados, se hizo la Alianza del Pacífico, recuperamos además mar, ¿no? Con Bolivia, porque se inició el trámite de la Haya, y además con los tratados de libre comercio, en fin, ¿no? Se trató con una visión de estadista, con serenidad, y sobre todo con un pragmatismo propio de los hombres de Estado, se pudo avanzar a pasos agigantados, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tan objetivo puede ser usted como analista político siendo parte de un partido? Bueno, porque, a ver, un partido no puede dejar de hacer análisis político, ¿no? Uno tiene que... Yo creo que, a ver, no existe la objetividad absoluta. No sé si alguien puede ser totalmente objetivo. Además, los analistas por lo general tienen su corazoncito, por lo general son caviares, ¿ah? Y hay algunos que son de derechas y otros que tenemos otra orientación, ¿no? Pero eso no implica que uno se ciegue, todo lo contrario. Más bien la política te debe dar herramientas para que puedas generar un análisis político mucho más serio, mucho más relacionado con la realidad. Así que una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es lo que miremos alrededor, lo que miramos, lo que tenemos, lo que sentimos, lo que respiramos en la política nacional. Claro, sin duda, con los lentes ideológicos que uno tiene, pero hay que decirlo, los analistas todos tienen algunos lentes políticos con los cuales miran la realidad, ¿no? Eso no implica mirar con lentes oscuros o con una venda, sino con lentes. Simplemente son matices, pero finalmente las realidades ahí están. Bien, nos trasladamos ahora al año 2021, donde recordemos que el partido del APRA perdió la inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Usted considera esto un retroceso para el partido? Sí, definitivamente fue un enorme problema. Yo jamás me hubiera imaginado que el partido hubiera podido cometer tremenda escasez, ¿no? Tremenda torpeza, ¿no? A nivel institucional, pero también entiendo las razones. Ha sido muy difícil vivir sin el líder del partido durante estos años, entonces la organización se fue como deteriorando un poco y no se supieron tocar las teclas que se deberían para poder inscribirnos con prontitud y sobre todo en los espacios que nos daba y los términos que nos daba el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora hay que decirlo, el Jurado Nacional tampoco es que haya sido el mejor de los árbitros, todo lo contrario, creo que ha sido muy antiaprista en ese sentido. El señor Salas Arenas tiene mucha responsabilidad en eso, pero finalmente a ese señor no lo podemos controlar. Mucha gente con respecto a ese tema, ¿no? Pensaba que el APRA podría desaparecer, pero con lo que usted me dice, entonces tenemos APRA, el partido, para rato. Claro, o sea, a ver, como te digo, es un partido centenario, tenemos 98 años,
Y eso no hace que se gaste por completo, se desgasta con naturalidad, porque como toda obra humana está expuesta a la crítica pública, pero hace que también se puedan aprovechar la experiencia vivida y con eso generar un nuevo impulso para otros 100 años más. Así que yo confío en eso y sobre todo confío en mis compañeros, sobre todo en los más jóvenes que además día a día vienen a enrolarse al partido y se inscriben. Yo veo todos los días cómo compañeros me escriben al WhatsApp o me escriben al Facebook o a las redes sociales en general preguntando dónde se inscriben, que tienen familias apristas y que están esperando con expectativa que el partido se inscriba para poder hacer política y poderles con músculos darles o propinar los golpes que se deben propinar a quienes quieren hacerse del poder por vías autoritarias, ¿no? Bien, como político, ¿qué hace que a pesar que pasen los años, a usted aún se sienta orgulloso o se siente identificado en este partido? Bueno, así como quien conoce su historia ama a su país, igual quien conoce la historia de su partido ama a su partido, ¿no? Reconocer que es un partido que le dio muchísimas cosas al ciudadano, que lo integró a la vida cívica, democrática, sobre todo a quienes habían estado excluidos por muchísimo tiempo, que fue una herramienta, y es una herramienta de transformación social, y que además hemos hecho nuestra experiencia de gobierno, creo, cosas enormes por los más pobres, por los más necesitados, por las mayorías excluidas. Creo que hace que no solamente tengamos orgullo, sino que seamos conscientes de que es una necesidad hoy en día revalorar esta organización para poder nuevamente encumbrar hacia el desarrollo y el progreso del país. Así que es simplemente el hecho de saber qué cosa pasó en el país y sobre todo enfrentar los, vamos a decirlo así, los mensajes, el relato, ¿no? del antiaprismo, de los enemigos que con mucha mezquindad no han querido aceptar quiénes somos en realidad. Somos una herramienta de transformación social, somos un partido popular, somos un partido del pueblo y eso hace que todavía tengamos la posibilidad de seguir, ¿no? en esta lucha para reivindicarlo, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va, ¿no? El hecho de ser conscientes y de la urgencia de lo que necesita el país en este momento y la única forma de hacerlo es a través de la política y hacer política de manera eficiente es hacerlo a través de un partido y hacerlo además de un partido que tiene tantos años en la vida política nacional que sabe cómo se hace finalmente política. Usted nos comenta que una característica que los identifica es la fraternidad. Entonces, ¿qué tanto pesa la amistad dentro de un partido político? Es muy importante. Yo acuño muchas veces dentro de los compañeros que no hay militancia sin amistad. ¿No? ¿Por qué? Porque de todas maneras es bonito militar en una causa de justicia, no solo, sino también con tu mancha, con tus amigos, con tu gente, ¿no? Y eso no significa que no vayan a haber discrepancias, más bien todo lo contrario, las discrepancias surgen y son enormes y a veces pueden generar algunas fricciones, pero lo más importante es que cuando tú tienes el objetivo claro, entonces las cosas van bien, ¿no? Pero sí es importante la amistad y bueno, y la fraternidad entendido como, vuelvo a repetir, como criterio político general, ¿no? Es decir, la fraternidad entendida ya no solo como amistad, que es importante la amistad, pero sino entendida como confianza, ¿no? Para eso necesitamos superar el anti. Los antis nos han hecho muchísimo daño, antes con el antiaprismo, luego el antifujimorismo, y eso tenemos que superarlo ya, ¿no? El anti implica la negación del otro y la fraternidad implica la aceptación del otro, pero eso no implica o no significa que uno se convierta en el otro, todo lo contrario, simplemente es la aceptación del otro para poder conversar, dialogar y hacer un diálogo civilizado. El anti no, el anti te niega de plano y por ende el anti siempre tiene una vocación autoritaria. Así que en ese sentido la construcción de la democracia se basa en la fraternidad y la fraternidad se basa en la confianza y la confianza implica diálogo, implica aceptación del otro. Entonces tolerancia, ¿no? Claro, entonces ustedes no solamente son amigos
hermanos, por decirlo así, ¿no? Sino también son compañeros, sino también son representantes. Entonces, ¿qué tan complejo es tener en un partido a personas o a representantes, en este caso, que son investigados, que tengan denuncias por corrupción? Bueno, los que estén investigados ya no están en el partido, que yo sepa, ¿no? O sea, bueno, los que estén con investigaciones ya avanzadas, que sepa, no están. La última creo que ha sido la señora Luciana León, que ya no está en el partido, ha sido expulsada. Pero de ahí hay algunas investigaciones que hay que esperar, ¿no? Porque me parece que ya casi ninguna, ¿no? Me parece que por ahí 1 o 2 compañeros que podrían estar, si no en investigaciones, pero no con una sentencia. Así que investigar, pues se puede investigar a cualquiera, ¿no? El tema es que hayan una solidez moral en el partido y que eso permita que nosotros podamos recuperar la confianza en la ciudadanía, pero que sepa, los que han cometido actos de corrupción no están en el APRA, ¿no? Es algo que me refresque la memoria tú, pero que sepa, no. Y por supuesto, como sabes, lamentablemente también la justicia ha sido un arma también de venganza y de mezquindad, así que no necesariamente, ahí habría que discutir algunas cosas, como fue el caso de, por ejemplo, el compañero presidente Alan García, ¿no? Que prácticamente lo instigaron al suicidio, ¿no? Sobre la base de una conferencia que él dio y que luego lo tomaron como pretexto, como coartada para poderlo meter preso. En eso no vamos a caer jamás, porque eso además no es el fundamento de la democracia. Porque sus enemigos habían tomado control tanto de la Fiscalía como de un sector del Poder Judicial. Entonces, ahí teníamos que ser bastante firmes en la defensa de él, pero sobre todo en la defensa de la institucionalidad y la defensa además de la banda presidencial. Pero después creo que se han hecho las depuraciones correspondientes, ¿no? ¿Usted considera que actualmente los partidos políticos son débiles o inexistentes? Sí, son débiles, muy, muy débiles, ¿no? Creo que no hay una... Y los partidos políticos en general en el mundo, ¿no? Han decaído porque hay otras formas de representación, hay grupos de presión, la ciudadanía tampoco es que quiera militar permanentemente en un partido. Por lo general los partidos políticos son más bien espacios de gente que quiera dedicarse a la política por completo, y no necesariamente todos quieren dedicarse a la política por completo. Que es la idea, ¿no? De generar las democracias necesitan políticos profesionales, y creo que los partidos son esos semilleros, esas escuelas, ¿no? Hay muchas universidades que te pueden enseñar qué cosa es la ciencia política, pero no necesariamente la política, que es un ejercicio psicológico de mucho temple, que implica una serie de aptitudes, ¿no? Que permiten superar los escollos propios de la política, sobre todo en países como los nuestros, en donde hay tanta inestabilidad. Entonces, yo creo que la política debe ser nuevamente revalorada, y en ese sentido tomar conciencia de que las organizaciones que se dicen políticas o los partidos políticos hoy en día no dan esa garantía. Entonces hay que reformular los partidos políticos, hay que fortalecer los partidos políticos y hay que darles mayores oportunidades para que puedan expresarse también electoralmente, ¿no? Y hay que buscar también que eso tenga una respuesta a nivel constitucional. Hay cosas que están faltando, ¿no? Por ejemplo, a nivel regional y municipal, la política ha salido de ese plano, solamente tienes ejecutores o gente que le hace amén al alcalde, pero tú necesitas, por ejemplo, hacer de los consejos regionales, los consejos municipales, pequeños espacios de deliberación política que en este momento no existe. Muy pocos deliberan. ¿Por qué? Porque el alcalde tiene mayoría per se, entonces no necesita hacer política, no necesita generar, hacer acuerdos, no necesita convencer a nadie porque ya tiene prácticamente la mayoría en sí mismo, o en todo caso la respuesta muchas veces ha sido también la vacancia inmediata y las tensiones y la violencia en esos espacios. Entonces ahí hay que hacer una reforma política que permita hacer que la variable política nuevamente entre para la deliberación pública, y que, por ejemplo, las juntas vecinales tengan algún tipo de voz en la decisión más allá de la que tienen ahora, ¿no? A nivel, por ejemplo, congresal, se necesita ampliar el número de escaños congresales, y se necesita además que la representación pueda caer a nivel provincial,
para que pueda haber una representación mucho más eficiente. No puede ser que 33 personas representen a casi 8 o 9 millones de peruanos, como es en el caso de Lima, ¿no? Al final eso es no representar absolutamente a nadie, y por eso vienen las frustraciones. Necesitas mejorar entonces partidos políticos, pero necesitas hacer también cambios en ese nivel. Y por supuesto hacer, desde mi punto de vista, creo, generar unas 2 cámaras, Cámara de Senadores, que pueda permitir la unificación de criterios, ¿no? Con gente mucho más experimentada en una cámara, y lo otro, la cámara más combatiente, más política, de las iniciativas de leyes, que vendría a ser la Cámara de Diputados, pero también pensando en que los ciudadanos tengan el poder de el garrote y la zanahoria respecto de los congresistas, ¿no? Creo que en principio el mandato parlamentario es demasiado largo, son 5 años, creo que debería reducirse. En segundo lugar, los parlamentarios deberían elegirse en las segundas vueltas de las elecciones generales, no en la primera. Porque eso sería como un voto ciego, ¿no? Ese es el famoso voto ciego. Tienes que más o menos pensar, si existen 2 partidos políticos, entonces saber si le vas a dar mayoría o le vas a dar fiscalización, por quién quieres votar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es importante, y la famosa renovación por mitades o por tercios, ¿no? Que a determinado periodo, pasados los 2 años o 2 años y medio, se puedan cambiar un porcentaje o la mitad del Parlamento, de tal manera que la gente tenga esa sensación de frescura del Parlamento. Y, por supuesto, una cosa que hizo el lagarto Vizcarra, que hay que reivindicar, que hay que devolver, es poner la reelección parlamentaria, ¿no? Porque necesitas, como te vuelvo a repetir, políticos de fuste, políticos que puedan reaccionar ante los avatares de la circunstancia y la coyuntura política nacional de manera mucho más firme, con entereza, con firmeza, con consistencia emocional, psicológica y política. Y para eso necesita gente que esté experimentada, ¿no? Esto de que a los parlamentarios no se reelige, lo que ha generado más bien es un problema enorme, ¿no? en la población, y lo estamos ahora sufriendo, ¿no? Con la poca fiscalización que se tiene en este momento de un gobierno que es corrupto, que es a sabiendas de todas luces, ¿no? Gente absolutamente incompetente, pero además gente que quiere imponer un autoritarismo de corte socialista del siglo XXI, incluso del siglo XX, diría yo, para efectos de quedarse finalmente ellos mismos en el poder. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, que la falta de experiencia, la falta de conocimiento de estos sujetos, que están algunos en el Congreso, por ejemplo, hacen que tengan relación con el Poder Ejecutivo, y a través de determinadas obras y el Ministerio de Transportes ellos puedan entrar y generar sus obritas para sus pueblos. Entonces, más importante es para esta gente esta cosa pequeña, menuda, ¿no? De raspar un poco el presupuesto nacional a través de los favores que le pueda dar el gobierno, que hacer una fiscalización eficiente, teniendo en cuenta de que estamos ante un peligro enorme frente al país, y un país cuyo Estado se está desmontando, ¿no? Desmantelando. Bien, usted ha tocado 2 puntos, voy por el primero. ¿Qué diferencia entonces el APRA, qué se diferencia el APRA de otros partidos políticos? Y el segundo punto es, entonces, ¿usted considera que está bien que tengamos aquí en el Perú varios representantes políticos, o sea, varios partidos políticos? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos solamente hay izquierda o derecha, ¿no? Hay 2 partidos políticos. Entonces, vamos primero con el primer punto. ¿Qué se diferencia? Ya, la diferencia del APRA es que el APRA, como te vuelvo a repetir, es un partido de corte popular, ¿no? Además, que tiene una enorme expectativa en la constitución de espacios ciudadanos latinoamericanos, y sobre todo que busca, sobre la base de la democracia, la reivindicación de vastos sectores populares. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Respecto de otros partidos políticos, por ejemplo, respecto de las izquierdas, que tienen el basamento de la lucha de clases. Para nosotros la lucha de clases se va para un ratito para un lado, sin necesidad de negarla, pero para nosotros es más importante la lucha de los pueblos, ¿no? Y la lucha de los pueblos implica de que existe más bien la posibilidad de poder generar algún tipo de convivencia de clases
para poder llegar a fines específicos, en este caso la defensa de la democracia y la reivindicación de los sectores más vulnerables. Respecto, por ejemplo, del comunismo o de las izquierdas, que son más antis, nosotros proponemos más bien la fraternidad como uno de los principios rectores fundamentales para poder construir nuestra república. Respecto de las derechas, pues por supuesto, es el hecho de que el pueblo mismo, tenemos confianza en el pueblo, ¿no? En que el pueblo, por más pobre, incluso muchas veces sin necesidad de mucha educación, tiene de todas maneras en sus manos la posibilidad de su destino. Y esa es una gran discrepancia respecto de otros espacios que buscan, por ejemplo, desde las derechas, que aparentemente algunos son populares, pero lo que hacen es finalmente tener contactos con determinadas empresas que están íntimamente relacionadas con ellos y que al final sus programas se basan aparentemente en generar, ¿no?, crecimiento económico y qué sé yo, pero sin necesidad de mirar a la población como protagonista de su propio destino. Yo creo que el APRA cree en el pueblo como protagonista de su propio destino. Y eso lo hemos demostrado en sus dos gobiernos, ¿no? Con los Rimanacuis, con el Banco Agrario y por supuesto en el segundo gobierno con los núcleos ejecutores, con el shock de inversiones. Y con respecto a la segunda pregunta, ¿por qué entonces en el Perú, si usted considera bien que tengamos tantos representantes, por ejemplo, teniendo en cuenta que somos un país pluricultural, ¿no? No, está bien los representantes, o sea, la cantidad de partidos políticos, el tema es que, a ver, hayan vallas correspondientes para poder reducir el número, y en segundo lugar, haya mayor información por parte de la población para que pueda elegir entre quiénes son los mejores partidos políticos. Creo que la información es muy importante y creo que hay que superar cualquier tipo de escollo que pueda haber en el Jurado Nacional de Elecciones en este momento para que pueda haber una competencia sana. Yo creo que la competencia hace que la gente se pueda dar cuenta, porque existe discusión, existe transparencia, existe deliberación, y eso es importante en la política. Así que hay que poner algunas vallas para que no todos los partidos pues, puedan entrar, pero es cierto también que hay que buscar en el propio sistema político la posibilidad de que se reduzcan aún más. Podemos hablar, por ejemplo, de sistemas de elección, por ejemplo, uninominales en algunos sectores, es decir, que solamente se puedan elegir un solo representante de determinada circunscripción. En el caso, por ejemplo, de Lima, ¿no? Hay 33 personas y claro, y ahí pueden entrar 7 partidos representados, pero si tú, por ejemplo, partes Lima en 5 partes, entonces, en cada una de esas partes, por ejemplo, a ver, una circunscripción podría ser San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, San Miguel, Pueblo Libre, Magdalena, Jesús María, por decirte algo, ¿no? Y esa circunscripción solamente te dice que puedes elegir a 4 representantes o a 5 representantes. Entonces, evidentemente van a entrar menos cantidad de partidos políticos en la repartija o en la competencia. Entonces necesitas también algún tipo de reforma orientada en ese sentido, ¿no? ¿Cuál considera usted que es el talón de Aquiles del APRA? ¿Quizás la corrupción o...? No, porque, a ver, digamos, un talón de Aquiles, no creo que exista un talón de Aquiles como tal, pero como toda obra humana, evidentemente hay errores, ¿no? Entonces, claro, un talón de Aquiles suena que sea solamente un punto, solamente al APRA, ¿no? Pero creo que eso es pasible de cualquier organización política en el mundo, ¿no? Lamentablemente pillos, a veces se cuelan, ¿no? Lo importante es hacer las cosas en el momento correspondiente. En todo caso, una de las grandes pendientes del partido en este momento es la renovación de cuadros, ¿no? Creo que la gente espera nuevos voceros, nuevas actitudes, y bueno, en eso estamos trabajando. Pero hay que decirlo con toda franqueza, a comparación de otros partidos políticos hoy vigentes, ¿no? Salvo algunas experiencias, el partido aprista sí ha gobernado y el ejercicio de gobierno, siendo una institución, es muy difícil, ¿no? A veces, claro, cuando gobiernan solamente algunos personajes, pero sin partido, entonces
ahí las instituciones no tienen pecados, entre comillas, ¿no? Porque son inexistentes, pero cuando las instituciones existen, entonces se les achaca una serie de cosas que ni siquiera tienen la culpa. Entonces hay que entenderlo de esa forma. Pero yo creo que en este momento una dificultad es comunicar a la ciudadanía de que existe efectivamente cuadros políticos que puedan asumir el reto del futuro, ¿no? Del futuro inmediato o del presente. Así es. ¿Y usted por qué considera que Alan García tomó el atajo de suicidarse? Bueno, tomó esa decisión. ¿Por qué lo considera usted? Considero que él no iba a dejar humillarse por parte de sus enemigos, porque eran sus enemigos los que buscaban encarcelarlo. No era la fuerza de los argumentos jurídicos, sino más bien era la argucia, ¿no? de ciertos personajillos mezquinos que nunca lo quisieron y que al tener un poco de poder quisieron aprovechar para consumar una venganza. Entonces, en ese sentido, yo creo que Alan García no iba a dejar jamás que pueda ver su imagen mellada, no solamente protegiéndose él, sino protegiendo la banda presidencial que con honor, además, sostuvo en 2 oportunidades. No, hasta ahora no existen pruebas de lo que se le ha sindicado, incluso de manera absurda, después de su muerte, con 2 aparentes colaboradores de él, que no han podido dar pruebas de sus dichos y que están en este momento libres. O sea, han conseguido su libertad sobre la base de mentiras. Entonces, todavía la imagen y el nombre de Alan García está limpio y no hay nadie que pueda decir lo contrario, salvo los enemigos que, por su propio sesgo, pueden decir lo que les da la gana. Pero yo no solamente por ser sesgadamente aprista, sino además porque la ciencia jurídica y los datos objetivos así lo dicen, Alan García está limpio y murió inocente. Así que su acto, que fue un acto político hasta el final, lo único que hace es evitar que sea él finalmente confinado al deshonor, ¿no? Y terminó su vida por sus propias manos, justamente buscando que su dignidad no sea mellada, ¿no? ¿Por qué el partido del APRA culpa a la Fiscalía que sea responsable de esta tragedia? Porque es evidente, la Fiscalía generó las condiciones para que sin ningún tipo de dato objetivo, sin ninguna fuerza de argumentación, se pueda demandar del encarcelamiento de alguien que ha sido además dignatario, ¿no? Que ha sido además un presidente de la República elegido. Entonces no había ninguna necesidad de ponerlo tras las rejas, como también pasó y se excedieron en el caso tanto de los señores Humala como la propia señora Keiko Fujimori. Creo que el caso de Lavajato generó una histeria colectiva que fue aprovechado por ciertos sectores, ¿no? Entonces, bien con que se hagan las pesquisas correspondientes y que se metan a la cárcel a los corruptos, pero resulta que los verdaderos corruptos no están en la cárcel. Los Graña y Montero y en fin los etcéteras que han estado alrededor no están en la cárcel. Y la señora Villarán, que debería estar en la cárcel, está, por ejemplo, muy bien caminando por su playa. Pero no hemos visto hasta ahora que hayan ni procesamientos, ni enjuiciamientos, o enjuiciamientos sí, pero ni juzgamientos oportunos, ¿no? Más bien todo lo contrario, se está ampliando y hasta ahorita no tenemos cuestiones concretas, ¿no? Por parte de esta fiscalía. ¿Considera que ha sido una fiscalía que ha perseguido enemigos políticos y no ha perseguido el delito? ¿Considera que el carisma de Alan García ha marcado un antes y después del partido? No solamente el carisma, ¿no? El carisma es un poquito, ¿no? Yo creo que su trabajo enorme, su inteligencia, su capacidad de visión, pero sobre todo esa disposición y ese sacrificio que le metió al país durante 24 horas del día, 7 días a la semana, ¿no? Los 30 o 31 días del mes. Bien. Eso es. Alan García era un hombre muy potente, un hombre orquesta, porque era eso, no era inteligencia, era fuerza, era potencia, pero era además muchísimo trabajo. ¿Cómo queda? Y el carisma, era parte de. Entonces, ¿cómo queda el APRA después de su muerte? Bueno, quedó muy dolida, muy herida, ¿no? Después de haber tenido a alguien encima
tanto tiempo, ¿no? Un liderazgo tan potente. Y recién estamos tratando de recuperarnos de ese trauma institucional, ¿no? Que fue eso, con mucho dolor. Mucho dolor, a los apristas nos dolió mucho su partida, lo sentimos injusta, pero también lo comprendimos a él, lo entendimos, y por eso el 17 de abril, que es el día en que él toma esta decisión, el APRA como institución ha decidido nombrarlo como el Día de la Dignidad Aprista. Entonces, pero estamos en ese proceso, y como te vuelvo a repetir, su memoria y sus obras y su propio acto nos animan a seguir y a darnos, a insuflarnos, a darnos fuerzas, y sobre todo que sirva como un resorte para poder avanzar muchísimo más. Y así va a ser, así que prontas noticias positivas del partido. ¿Quiénes consideran que es su sucesor? ¿Quizás su hijo o hay alguna persona que Mira, pueda en el APRA, estar? el APRA es un partido político, no es propiamente una monarquía, ¿no? Pero está, por ejemplo, su hija Carla, que tiene una enorme inteligencia política, es además tiene un programa de televisión, tiene también carisma, es una mujer comprometida también con los destinos del país, y como te vuelvo a decir, sin necesidad de entrar a la lógica monárquica, ella, por ejemplo, es un liderazgo importante. Hay otros liderazgos también en el partido que pueden dar la talla, pero todo eso se verá pues en elecciones internas, ¿no? De acá no hay imposiciones, así que yo creo que todavía eso está por verse, ¿no? Pero con la seguridad de que no solamente hay uno, sino muchos liderazgos importantes, sobre todo femeninos, ¿no? Está la compañera Mónica Ayay, la compañera Nidia Vilches, están, en fin, ¿no? Compañeras que de mucho fuste, ¿no? Con mucha energía, con mucho carácter y con mucha sapiencia en la cosa pública, que pueden llevarnos a tener una mejor representación. ¿Partidos políticos o clubes para hacer dinero? Muchos de ellos clubes para hacer dinero, muchos de ellos, ¿no? Muchos ¿Cómo de cuáles? ellos. Bueno, ahí están, ¿no? Están los Acuña, ahí están los Podemos Perú. Son clarísimos que tienen intereses, que es más, se construyen como partidos políticos porque tienen esos intereses y necesitas cuidarlos en el Estado, ¿no? Desmontan grandes reformas. Ahí están. ¿Considera que este gobierno está a la altura, ¿no? Cumpliendo las promesas de crecimiento e inclusión que hizo? No, pues para nada, todo lo contrario. La inflación, que la teníamos más o menos controlada entre 2.5%, y ya está más o menos en el acumulado de 9%, la producción nacional ha caído en 40%, la producción minera, principalmente cuprífera, en pleno ciclo de superprecios a nivel internacional, ha caído en una tercera parte, ¿no? Con la cancelación de las bambas, de Cuajone. El crecimiento económico dice que será 3, pero yo creo que será menos, seguramente a 2, de repente 1.5. Es decir, el desempleo es boyante, digamos, no boyante, el desempleo es calamitoso, ¿no? En este momento, más o menos la pobreza, por ejemplo, ¿no? Desde el año 2019 se ha incrementado en 2 millones de personas. Entonces es una situación muy complicada, muy complicada, lamentable. Y sobre todo con la Asamblea Constituyente, que es un discurso que lo que hace es más bien evitar que los reflectores ciudadanos caigan sobre sus propios actos de corrupción y sobre finalmente el desbarajuste, este sinsentido que es finalmente su gobierno, para pasar a atizar odios, a generar polarización a través de esta iniciativa, que además de eso ahuyentan la inversión privada, que es el motor de la economía nacional. Entonces es un gobierno que definitivamente no ha cumplido con las expectativas de sus propios electores, pero tampoco con las expectativas de crecimiento y de inclusión que se propuso, ¿no? Finalmente su lema ha quedado desechado, ¿no? Ese de no más pobres en un país rico, parece ya una broma de mal gusto, ¿no? Así es. Bueno, y ya haciendo una conclusión de esto, ¿cómo nos vemos entonces con este gobierno, con esta gestión de aquí
aquí hasta las elecciones? Bueno, yo espero que ¿Hay este gobierno esperanzas? pueda, no, ninguna, el 2026 con este gobierno ya seremos pues un país balcanizado, destruido, sería pues el escenario más distópico que puede existir. Yo creo que este señor tiene que irse bajo las vías constitucionales correspondientes, sin buscar que se hagan los cambios constitucionales para que este señor se pueda ir de una vez y pueda haber una acusación constitucional. Para eso hay que mejorar algunos temas de la Constitución, algunos artículos, ¿no? Por ejemplo, el 117 es uno de ellos, para que pueda incluirse ahí, por ejemplo, actos de corrupción en las investigaciones, y se le puede acusar además, y una vez acusado se le pueda suspender en el mandato y así podamos librarnos de este señor, ¿no? Pero creo que eso tiene que ser muchísimo antes del 2026. ¿La izquierda le ganó a la derecha? Bueno, le ha ganado electoralmente, ¿no? Le ha ganado electoralmente, pero como te digo, hay matices entre las izquierdas y las derechas, y lo importante es que venga un gobierno de unidad nacional con sensatez, que pueda responder a ese clamor de exclusión que lamentablemente hizo que pueda crecer propuestas como la del señor Castillo. No se puede ser tan duro, las cosas como están no es que estén perfectas, hay que cambiar cosas, y lo que se necesita es finalmente, como vuelvo a repetir, un gobierno sensato, un gobierno inteligente, un gobierno sensible, que permita integrar eso, ¿no? La expectativa de crecimiento, pero también la expectativa de inclusión. Bien, señor Ibáñez, muchas gracias por habernos acompañado en esta entrevista con RIM Político. Nos ha quedado claro que necesitamos un presidente con objetivos claros, con autoridad, y sobre todo que sea consecuente, ¿no? Que no solamente prometa, sino también cumpla con sus objetivos y con sus propuestas. Así es, muchas gracias una vez más. No, gracias a ti. Y eso ha sido todo hasta el día de hoy en RIM Político. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.